sonido, ¿va? Sí, Okay. okay. Oye, Chema, y las... Bueno, no te creas, va. ¿Ya estamos al aire? Las camaritas. Perfecto. Pues muchas gracias. Es un verdadero placer compartir con ustedes este espacio. Estamos en Página de Análisis, un ejercicio de Victoria de Durango, a iniciativa del ingeniero Jorge Clemente Mojica Vargas, nuestro director general. Y en su nombre le doy la bienvenida a dos columnistas que hoy nos hacen favor de acompañarnos en este espacio. Keops Torres, bienvenido. Muchas gracias, Mariano. Buenos días. Saludos a todos. Víctor Ríos. Muchas gracias otra vez por la invitación, Mariano. Es un placer estar aquí en nuestra casa editorial acompañando. Pues les agradezco porque hay temas en agenda y los asuntos de interés público se van moviendo, se van acomodando, se van ajustando a las necesidades. Y ahora me encuentro con que en la agenda, en las noticias, en los comentarios hay dos asuntos, bueno, hay varios asuntos, pero dos que me llaman particularmente la atención. Un tema que nos ha ocupado en las columnas, en las páginas editoriales, es la necesaria, no sé si qué tan necesaria, pero la ya inminente renovación de dirigencias de los partidos políticos, y el otro, el también ya esperado ejercicio de entrega-recepción en el gobierno del Estado y en los gobiernos de los municipios. Pero me gustaría escuchar qué piensan ustedes de qué tan necesario o no es esta renovación de dirigentes en los partidos políticos, particularmente PRI y PAN, que son los que ya se ve que empiezan en esta parte, en esta etapa. Víctor. Pues yo creo que detonó o aceleró el aire del proceso de renovación, sobre todo derivado de la renuncia de Manlio Fabio Beltrones y obviamente a nivel local, derivado de la derrota el pasado 5 de junio del Revolucionario Institucional. Hay quienes dicen que urge un cambio independientemente de los tiempos que corresponda el periodo de gestión del directivo estatal. Hay quienes dicen que no, incluso hay quienes ya levantan la mano diciendo que ellos quieren, no sé si puedan, pero al menos levantan la mano. Sí. Y que precisamente en un comentario de análisis de mi colaboración la semana pasada decía, yo les llamo incautos. ¿Incautos? Incautos, o aventurados, porque para eso tiene que haber tiempos, tiene que haber formas, pero sobre todo, tiene que mostrar credenciales quien levante la mano para decir, de acuerdo a resultados, de acuerdo a trayectoria, experiencia, perfil, y sobre todo, lo digo muy claro, lo que el prismo quiere es que quien abandere el revolucionario institucional en el eventual cambio, sea hoy, sea dentro de 3 meses, etcétera, es que aglutine a todas las corrientes, y me refiero, lo voy a decir muy claro, que integre al prismo lagunero, que se sintieron resentidos porque no han sido tomados en cuenta, porque la obra pública no ha llegado, hablando cuando el PRI es gobierno, y que sobre todo no tenga el aroma o que no tenga la huella distintiva de los 2 últimos sexenios. Entonces, algo diferente a esos dos. Sí, entonces yo por eso les llamo incautos, porque hay quienes, habiendo perdido en la contienda anterior o habiendo tenido un encargo, o incluso quienes tengan aún el encargo, son protagonistas o son corresponsables de lo que pasó el pasado 5 de junio. Entonces no pueden estar levantando la mano cuando en esa lista de atributos de los que yo hablo, pues no cumplen con esa parte importante. Yo así lo veo. Aun cuando pudieran no ser tan, por ponerle un adjetivo, responsables de los resultados, podría pensarse que el partido necesita refrescarse, que necesita ajustarse a nuevas formas de entender y de hacer política. ¿Keops? De acuerdo, Mariano. Definitivamente eso es lo que han estado comentando connotados priistas, distinguidos priistas, en el sentido de que urge la renovación en el revolucionario institucional. Algunos hablan de refundación. Yo creo que es un término inequívoco. No se puede refundar el partido, al menos no se podría hacer aquí de manera local. Eso tendrá que ser a nivel nacional. Tendrá que ser, pues, la convocatoria de una asamblea nacional del partido para que se pudiera llevar a cabo una refundación. Pero sí debe haber una reorganización y sí debe de haber quien abandere, pues, las causas de los priistas. Pero coincido con Víctor, pues ya hay quienes dicen que es urgente, hay quienes comentan que hay que esperar todavía,
y pues hay quienes ya se adelantaron y están esperando poder participar. Pero lo más importante, la pregunta más importante que considero se debe hacer el priismo es ¿qué PRI quieren? ¿Cuál es el planteamiento del nuevo PRI? Pues el nuevo PRI en Durango. ¿Para qué el nuevo PRI? Y a partir de eso ya podrá pensarse en qué perfiles lo puedan abanderar. Coincido ampliamente con lo que dice Víctor Ríos. Quien dirija al PRI tendrá que ser alguien que tenga un gran talante, sobre todo para poder asegurar la unidad, la mayor unidad posible. Una unidad total no existe, no va a existir, pero sí que sea la mayor unidad posible que pues permita que los distintos grupos y corrientes al interior del PRI pues se sientan incluidos. Estaba recordando que decía el ex candidato Esteban Villegas que los que ganaron no saben necesariamente ser gobierno y el PRI no sabe ser oposición. ¿Qué tiene que ver en esto quien deba ser o quienes deban ser, porque es un equipo, ¿no? Los que deben estar al frente de un partido como este, el tener que ser oposición? Bueno, lo dijo Esteban que él no va a ser oposición, él dijo que va a ser equilibrio. Bueno, ya sí. se descarta en ese sentido. Coincido con Keos, antes de ahondar en ese comentario, la pregunta es ¿para qué el nuevo PRI? Pero sobre todo, ¿para quién es el nuevo PRI? Porque hay un importante número de personas, desde militancia hasta exliderazgos, no solamente de la capital, de todo el estado, que se relegaron en este periodo. Por eso va el comentario, ¿para quiénes? Sería para el amigo, el compadre, el ahijado. Por eso insisto que quien llegue tiene que tener las credenciales, pero sobre todo que agrupe y acuerpe, invite, para que el revolucionario se fortalezca, si así lo tienen contemplado, ¿eh? Atendiendo a la pregunta que hacía Keops. ¿Para qué y para quiénes? ¿Y para quiénes? Exacto. En algunos momentos el PRI ha sido visto o como una dependencia del gobierno, como un área de ejecución, el área electoral del gobierno, o como parte de una especie de premio, botín, espacio de poder para un grupo, que es cuando se llega a relegar a los otros. Es el riesgo de que pueda ocurrir esto en lo que viene para el PRI en la próxima elección. En la próxima elección de dirigencia o designación, como lo hagan, pero también pues es el reto que les decía ahora, tienen que hacerlo de manera diferente porque van a ser oposición, una oposición que no va a tener todo el apoyo que tendría un gobierno del Estado. Yo haría una pregunta un poquito sarcástica. ¿Por qué ahora se rasgan las vestiduras quienes así lo analizan? Y les doy el crédito hasta cierto punto en donde dicen que el doctor Aispuro va a tener mano incluso en la designación de quien llegue al comité directivo estatal del PRI. ¿Por qué se rasgan las vestiduras de asombrados muchos de ellos cuando es sabido que desde el gobierno se han metido las manos en otros partidos? Es un secreto a voces. Entonces, ¿por qué rasgarse las vestiduras? No digo que esté bien, pero tampoco es algo novedoso, ¿no? Además, llega a ser una especie de necesidad política. Si el jefe del Poder Ejecutivo en el Estado, claro, o su equipo, vamos a decirle el equipo de gobierno, necesariamente debe ver conveniencias y no conveniencias en quién está al frente de los otros partidos y a lo mejor, no sé si podrían intervenir abierta y directamente o por lo menos con alguien influir o interesarse en esos procesos. Claro. Sí, definitivamente, Mariano. Pues habrá que esperar a ver cómo se dan las cosas, pero también hay que entender, como bien lo comentaba anteriormente Víctor Ríos, que hay tiempos. Los estatutos del partido son muy claros y pues de ahí no puede salir los tiempos que hay que esperar. Complica la salida de Manlio Fabio Beltrones del PRI nacional, porque eso a su vez generará o está generando alguna inestabilidad y que tendrá que componerse eso primero para que después se pueda componer en lo local. Pues algunos ya andan muy adelantados y seguramente quienes andan muy adelantados es porque no entienden o a lo mejor no tienen nada que perder en adelantarse en un afán protagónico o de buscar alguna negociación.
pero a quienes sí saben de esto y quienes entienden de esto, tienen muy bien medido el timing político, es decir, esperar los tiempos propicios. ¿Por qué? Porque, bueno, pues habrá primero que, si ese fuera el caso, también hay que esperar a ver cómo se va a dar la definición de esto. El Comité Ejecutivo Nacional, si habrá de hacer una concertación con los principales liderazgos del PRI a nivel local, es decir, con los diferentes grupos y corrientes, o si se habrá una concertación allá y ya vendrá definido para alguien en particular, o si de verdad se va a abrir una elección abierta y democrática dentro del partido para que participen quienes tengan sus legítimas aspiraciones y cumplan con los requisitos estatutarios. Que todas las opciones que dices tienen sus riesgos. Desde luego, por supuesto. Oye, y me llama la atención que dice Víctor, les pone muchas condiciones al próximo dirigente, que tenga trayectoria, que sepa... Pero no se las pongo yo, se las pone pero las mencionas... el Vox Populi, pues. Y aparte la necesidad política del momento. Son las circunstancias. Pero bueno, menciona Víctor las condiciones que debe reunir el próximo dirigente. ¿Habrá alguien que reúna todo eso? Hay que recordar también que los últimos dirigentes, o entre los últimos dirigentes que ha tenido el PRI a nivel estatal, ha habido varios que definitivamente si reúnen dos de esas condiciones es mucho. Es decir, que no logran cohesionar a todos los grupos, que no tienen trayectoria suficiente, por lo menos meritoria, etcétera, etcétera. ¿Habrá quien reúna todas esas condiciones? Porque incluso en La Laguna hay quienes están, debe ser un lagunero el que dirige el PRI. Hay voces que ya están insistiendo en esa parte, ahora que hablabas de que algunos ya levantan la mano. ¿Habrá quién? Yo creo que se puede hacer un ejercicio haciendo la analogía de un examen, el maestro que dice, pues, todos le tiran el 10, pero bueno, el que le dé al 8 o al 7, okay. O el que panse de 10 6. o 15 que quieren, de esos cumple con 3, con 2, con 5 de los requisitos. Exacto. Y hay el otro lado de la moneda está en el Partido Acción Nacional. Ya el dirigente del PAN, es el ingeniero Quiñones, se resistía durante algunos días, dice, no, ¿por qué? No hay prisa, no tenemos que haber... Y de repente de un día para otro, sí tenemos prisa, y siempre sí. Vamos a renovar, ya inicia el proceso, se va a nombrar la comisión de elecciones, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna situación diferente del PRI en el PAN en su cambio? Yo creo que sí, Mariano. La urgencia en el PAN definitivamente es menor que la del PRI. Sin embargo, pues parece ser que se empiezan a acomodar las piezas del ajedrez para lo que viene, es decir, la repartición o la designación de los principales funcionarios de la administración estatal y también de la administración municipal. Definitivamente yo creo que ahí es donde quienes tienen aspiraciones a ocupar un cargo, un espacio público, pues están preparando su salida, y también quienes tienen la aspiración de continuar en cargos de representación popular con miras a lo que viene en el 2018, pues también están pensando en ya acomodarse en un espacio eminentemente político como es la dirigencia del Partido Acción Nacional. ¿Alguna observación en esta parte, Víctor? Sí, yo creo que también lo veo desde mi óptica, que el presidente de Acción Nacional, el ingeniero Quiñones, dijo, pues me voy con los honores, porque a final de cuentas es el presidente de Acción Nacional que logra por primera vez el triunfo para la gubernatura en el Estado. Y de irse así o esperarse a que venga un periodo de, no encontronazos, pero sí ciertas fricciones, por una parte los que quieren la dirigencia, por otra parte el propio desgaste que es el gobierno. Entonces él mejor dice, ahora es cuando, y creo que lo veo propio. No por eso tenga que ser hoy o mañana, ¿no? Pero ya está preparando esa salida con muy buen tiempo. Me llama la atención que en teoría, efectivamente, él se cuelga la medalla de que en su gestión o durante su gestión logran esta transición tan importante. Sin embargo, escucho con demasiada frecuencia tanto a panistas que han estado ahí, que militan, que trabajan, que estuvieron en las campañas, como a gente no panista que estuvo en el equipo de José Aispuro Torres, con una versión que me parece relevante. Dice, una de las principales decisiones que ayudó a Aispuro a ganar fue hacer que el ingeniero Quiñones no metiera las manos. Él y otros más. Él y algunos más, que se mantuvieran ahí al margen. Es decir, los recursos, los apoyos no llegaron al comité estatal, llegaron directo a la campaña.
Las decisiones no se tomaron en el comité estatal, se tomaron en la campaña. Y hubo muy evidentes muestras de que Juan Quiñones no participó activamente, no tomó decisiones, no ejecutó, no ejerció recursos, no, es más, inclusive la estructura electoral no la manejó el partido, la manejó gente del equipo de Aispuro, gente no panista, que fue parte de las cosas que le ayudaron a asegurar el triunfo. Se cuelga la medalla, por supuesto, claro, pero ya en la práctica, ya en el ejercicio, ya en la realidad, pues es otra cosa. Igual pasaba con Rodolfo Obrador. Me permito opinar que hizo una aportación extraordinaria, buenísima, para la campaña de José Aispuro Torres. Lo mejor que pudo hacer Fito Obrador es no aparecerse, no estorbar. Claro. Es excelente, se lo agradecen mucho. Y bueno, el resultado está ahí. Y gracias a no haber participado, a no aportar, a no estar presente, a no dejarse ver, a no estorbar, pues ahora ya también está buscando ahí cómo participar en lo que sigue, ¿no? En las siguientes etapas. El proceso de entrega-recepción ya está listo. Anticipabas que viene el reparto, viene los acomodos, viene los reacomodos, sobre todo en la parte del PAN, y de parte del equipo en el gobierno y del PRI, pues también a ver qué sigue, a dónde van a hacer política, a dónde van a hacer los que saben hacer administración pública, qué va a hacer de ellos. Nos sorprendieron los gobernadores, el electo y el gobernador en funciones, anticipando el proceso de entrega y recepción. Es bueno saludar, porque fíjate cómo son las cosas. Justo cuando ellos se reúnen para anunciar que el proceso va en marcha, que hay cierta civilidad, que están atentos uno al otro, al mismo tiempo en Veracruz estaban agarrados a adoquinazos, sí, literalmente, porque la gente del gobernador saliente estaba agrediendo al gobernador entrante, pero ya en violencia física. Pues afortunadamente para Durango, Mariano, aquí se ve una transición que va a ser de alguna manera muy tersa, pues así se ha notado. Lo decías tú ahorita muy bien, lo que sucedió apenas en esta semana allá en Veracruz habla de una situación postelectoral complicada. En Chihuahua es lo mismo, ahí también atacaron el Palacio de Gobierno exigiendo la salida también del gobernador, y afortunadamente aquí en Durango no es así. Aquí en Durango parece que será una transición pues muy suave. La reunión que tuvieron el gobernador actual y el gobernador electo habla mucho de eso, es una muestra de gran civilidad política por parte de los dos, y pues también la sorpresa de que se haya adelantado, y qué bueno que se haya adelantado de alguna manera, porque la ley es muy clara, la ley de entrega-recepción. Se iniciaría con estos trabajos formalmente en agosto, pero adelantarla yo creo que obedece a una razón de que pues el cambio se dé de una manera que no entorpezca los trabajos que se vienen haciendo. Me parece muy positivo. Víctor. Coincido que afortunadamente se vislumbra una transición muy civilizada, y que también, como lo dice quien va a llegar en la instancia municipal y en la instancia estatal, que eso no implica que las instancias legales no cumplan con sus funciones en determinados casos y en determinados lugares. Decía el gobernador Aispuro, el gobernador electo, dice, no habrá cacería de brujas, sin embargo, si hay actos ilegales habrá consecuencias, tendrán consecuencias. Así es. Es decir, aplicación de justicia simple y llanamente. Pero no es lo mismo hacer justicia por una vendetta o por propia mano, que conforme a derecho corresponda. Él, como un experto en el derecho, él sabrá conducir ese proceso, que es muy distinto a que se estén agarrando a pedradas literalmente los que se van y los que llegan, ¿no? Es una muy buena ventaja para la vida política, social y sobre todo económica de la entidad. Entre quienes llegan hay quienes sí se parece de momentos como que sí quisieran una vendetta, como que sí quisieran una revancha. Algunos de los personajes que se ven en el equipo, por lo menos el equipo que apoyó a los ganadores, como que sí, incluso lo ves por ahí en sus comentarios en las redes sociales, en lo que publican, en lo que dicen, ya llegó, les llegó la hora, van a ver,
Mira, tampoco hay que ser ingenuos, Mariano. Como dicen, el que la hace la paga y el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, ahí sí yo ya no diría que sí o que no. Pero sí se ve intención en algunos. Sí, en algunos sí. Además es usos y costumbres. Lo he platicado con Keops, lo he platicado con otros analistas, que si se ve cuando hay una transición dentro del mismo partido, el caso del 2004 lo vimos, cuando llegó la gente de Ismael Hernández y con la gente que salía de Ángel Sergio Guerrero Mier, se dio esa situación con gente del mismo partido, aunque de distintos grupos. Pues sería ingenuo pensar que no sucediera eso. Sí me atrevo a pensar también que sería de una manera encauzada por la vía legal. A propósito de la vía legal, una de las cuestiones que les estuvieron señalando mucho a los gobernadores salientes en Tamaulipas, en Chihuahua, en Quintana Roo y sobre todo en Veracruz, se refería a que estaban tratando de imponer personajes que pueden trascender el sexenio, desde el caso emblemático de un fiscal anticorrupción o un procurador o un responsable de un área de auditoría, imponerlos ahora se interpretaba como para cubrirle las espaldas. En Durango no se dio esta situación ahora, pero hay quienes dicen que eso se tomó con más anticipación, porque el caso del presidente del Tribunal de Justicia, ese amarró el cargo desde tiempo atrás para que dure por lo menos 2 años más como presidente y durante toda su vida como magistrado. ¿Habrá conflicto en esa parte? Pues yo creo que va a ser un tema complicado, Mariano, porque el gobernador electo, que yo siento que ha tenido mucho atino en la mesura que ha mostrado en decir, no es una cacería de brujas, vamos a esperar a recibir el gobierno para saber en qué condiciones nos lo entregan, para saber si hubo o no desvíos de recursos, todos los señalamientos que se dieron durante la campaña y a lo que tú comentabas, que tiene que ver con pues algunas declaraciones de los principales colaboradores del licenciado Espuro, en el sentido de decir que pues se les acabó ya la oportunidad y vamos por ustedes, etcétera. Pues me parece que esa parte por parte del gobernador electo es muy atinada a esa mesura. Yo creo que en el caso del Poder Judicial, además así lo han anunciado ya algunos, que pues parece que podrá haber alguna medida ahí, no sé si para obligar la salida del magistrado presidente, pero pues puede ser que sí, así lo han comentado algunos. Los usos y costumbres con frecuencia son más fuertes que la ley escrita. Y los usos y costumbres en Durango han sido que al cambio de administración también hay relevo en el Poder Judicial, en la parte de la dirigencia. Sin embargo, ahí está ese estirafloje. ¿Qué tan saludable es que el presidente del tribunal insista en permanecer, con la ley a su favor, pero en contra de los usos y costumbres? Yo no lo veo nada sano, porque desde el lugar donde él va a estar, menuda labor le dejan si así se interpreta, de cuidarle la espalda a quien se va o a quienes se van. Y si tal fuera el caso que se descubrieran irregularidades, hacerle al abogado del diablo a estas alturas, yo lo vería muy desgastante. Entonces, lo dije en la mesa de análisis anterior, incluso también vuelvo a hacer referencia al caso de la rectoría de la UGED. Como esos 2 casos, habrá algunos cuantos más, en donde por dignidad personal, por salud de las instituciones, por salud y mandar una señal de mucha civilidad y de mucha madurez política, pues que lo dejen, porque yo sí creo que se van a enfrascar en un conflicto, y mucha de la expectativa dentro de la sociedad está precisamente fincado en que Aispuro haga valer la justicia. Incluso me atrevería a decir que muchos están esperando un acto de guillotina pública en ese extremo. La reunión entre el gobernador saliente y el gobernador entrante generó en algunos cierto rechazo, ¿no? Por ese acto de civilidad, por quien llega. Pero eso es lo que dicen.
pero por eso yo digo que creo que lo más sano, lo más saludable para estos personajes es decir, ok, no es sano ni para la sociedad, ni para el gobierno, ni para la propia institución, pues con permiso. ¿Alguna conclusión de esto que hemos platicado, Keops? No, pues Mariano, yo diría que bien por Durango, que estas muestras de civilidad política que ha tenido el gobernador actual y el gobernador electo, porque como bien lo decía Víctor Ríos, impacta no solamente en la vida política, social y económica, sino pues en el ánimo de los duranguenses. Los duranguenses pidieron un cambio para bien, y creo que este es el camino que hay que iniciar. Los personajes deben estar por debajo de las instituciones, debajo de la vida institucional, y pues si es mucho su amor por Durango, como así lo mencionaron en distintas ocasiones, pues que hagan todo lo posible por no entorpecer la decisión que tomaron los ciudadanos. Yo eso es lo que agregaría. Víctor. Me pareció bien la reunión, a mí sí me parece bien la reunión que tuvieron tanto Aispuro como Jorge Herrera Caldera, en decir, este es el proceso, de esta manera se da inicio al proceso de entrega-recepción, incluso da nombres ambos de quién se hará cargo, quién liderará sus respectivos equipos, y es algo que me parece bien. Y también creo que hay mucha inquietud no solamente dentro de la administración pública, Mariano, en este proceso de entrega-recepción, porque tiene que ver también con la proveeduría, dado que el gobierno del Estado es el principal comprador de servicios y bienes. Hay también cierta inquietud, pero lo he platicado también con muchas personas y yo creo que coincidimos. El doctor Aispuro viene a conservar lo que bien se ha hecho, y él lo dijo también en su discurso, dijo, no vengo a destruir, al contrario, a construir, a que permanezca lo que bien se ha hecho y a corregir también por la vía institucional lo que haya que corregir. Yo veo bien esa reunión, veo a diferencia, aunque económicamente, demográficamente, estamos muy por debajo de estados como Veracruz y Chihuahua, pero mandamos una señal de mucha civilidad, de mucha madurez política ante este escenario, por primera vez de alternancia en el gobierno del Estado. Pues muchas gracias. Yo creo que un punto de vista muy importante va a ser el que la gente que nos lee, la gente que nos sigue en redes sociales y en nuestro sitio web pueda aportarnos. Hágalo en las cuentas de Twitter, en las cuentas de Facebook de nuestros analistas. Coméntelos, dígales su opinión, dígalo en las cuentas del periódico Victoria de Durango. Nos dará mucho gusto compartirlas y qué mejor si podemos debatirlas también y entrar en esa conversación entre todos. Gracias a nombre de Jorge Mojica Vargas y les esperamos en la próxima.